Hola a todos, en este vídeo vamos a ver por primera vez qué son los principios SOLID. Bueno, tenemos primero, dos definiciones diferentes, ¿sí? Esta es la primera, definición de los principios SOLID. Los principios SOLID son recomendaciones para escribir un código de la mejor manera. No es una regla, no es una obligación, usted puede escribir el código como usted quiera. Pero si usted no lo escribe de una manera limpia, de una manera en la que otros programadores puedan entender su código, resulta en un futuro va a resultar muy difícil que puedan hacer una ampliación, un cambio, una mejora y un testeo en su programa. Entonces, para eso son los principios SOLID, son recomendaciones para escribir el código de una buena manera, pensando en los otros programadores, no tanto en el rendimiento del programa, ¿sí? También se piensa en el rendimiento del programa, pero no tanto en el computador, ¿sí? Se piensa más en otros programadores. Otra definición de los principios SOLID. Son un conjunto de principios aplicables a la programación orientada a objetos, que ayudan a escribir código con significado y organización para crear software de calidad. Y esto también, ojo, es en lenguaje de programación orientado a objetos. Con esto se creará código que será más fácil de leer, testear y mantener. Ojo, yo hago... estos principios fueron creados principalmente para la programación orientada a objetos. Java, C# también, JavaScript, TypeScript. Todos esos tipos de lenguajes se van a... prácticamente son útiles para utilizar estos principios, pero eso no quiere decir de que, por ejemplo, C, el lenguaje C, que todavía en esos momentos cuando se creó no se había pensado en la programación orientada a objetos o en el paradigma orientado a objetos, no se puedan utilizar. De hecho, para eso están las funciones. Las funciones también nos ayudan como a reutilizar código, que es lo más importante. Y sobre todo, los principios SOLID fueron creados para este tipo de lenguajes de programación orientada a objetos, pero eso no quiere decir de que en otro tipo de lenguaje no se deba utilizar algo de código limpio. Principalmente hoy en día se utiliza mucho los lenguajes de programación orientada a objetos. Prácticamente un programador que no sepa de esto realmente le va a quedar muy difícil sobrevivir en el mundo de la programación. De hecho, Robert Cecil Martin fue uno de los creadores de esta filosofía de los principios SOLID y del Clean Code. Veamos a ver, pero no, eso no quiere decir de que todos los principios de SOLID hayan sido creados por este señor. De hecho, hay unos que no fueron creados por él. Robert Cecil Martin es un ingeniero de software y autor del libro Manifiesto Ágil, pero al final él ha propuesto 5 principios compactados en el acrónimo SOLID. O sea, él prácticamente los formó. Y aquí me faltó una tilde en la L. En la listo, ahí me faltó una tilde. Pero, ¿a qué quiero llegar? Este señor fue el precursor de haber creado esta filosofía de Clean Code, de escribir un código que sea entendible para los demás. Y para eso él propuso unos principios. Más que todo el SOLID, aunque no todos esos principios fueron creados por él, pero él los compactó, ¿sí? Reunió la información para crear como tal SOLID, ese acrónimo. El acrónimo SOLID está primero por la S, Single Responsibility Principle. Aunque no sé cómo se pronunciará bien, eso quiere decir principio de responsabilidad única. Open Close Principle es principio de abierto y cerrado. Aquí LISGO Substitution Principle, principio de sustitución del ISCO. Aquí Interface Segregation Principle, aquí es principio de segregación de interfaces. Aquí Dependencies Inversion Principle, principio de inversión de dependencias. Entonces, de inversión de dependencias. Entonces, estos son los principios que forman como tal nuestro acrónimo de principios SOLID. Esto los vamos a ver más adelante, pero más que todo a lo último de nuestro curso.
porque este es un curso completo de principios Solid. Observaciones finales. Miren, de hecho los principios Solid son solamente una recomendación, no son una obligación. Cuando usted le hablen de que nosotros en un empleo necesitamos que a una persona que tenga conocimiento sobre principios Solid, lo que les están diciendo es que esa clase de empresas necesitan programadores que cuiden su código, que piensen en el futuro del software. Miren, sí, eso es importante. Cuando hay que pensar no solamente en el momento presente del software, también hay que pensar en el futuro, en cómo nosotros vamos a pagar esos errores, no de compilación, no de ejecución del código, porque de hecho ahí está el problema, nos puede funcionar el código, pero si nosotros no pensamos en cuidar cómo escribimos nuestro código, podemos pagar mucho en un futuro. Y eso yo lo estoy empezando a ver, porque hay programas muy mal escritos, y cuando hay programas muy mal escritos, aunque funcionen, es muy difícil hacerles una ampliación, es muy difícil hacerles un testeo, es muy difícil encontrar errores, es muy difícil también entender el código y por consecuencia una persona que ingresa nueva va a tener muchas dificultades en entender el código. Y así, por ejemplo, un programador que conozca el software y se va de la empresa, resulta de que esa persona se fue con el conocimiento y las otras que están llegando no pueden comprender el código, y ahí la empresa se verá afectada y cualquier tipo de proyecto se va a ver afectado si el programador que conoce el código y lo escribieron de una manera mediocre se va. Es por eso. Tengan en cuenta esto. Si ustedes no tienen presente estos principios Solid, los errores no se pagan en el momento presente. Los errores siempre se pagan en futuro. Y no necesariamente tiene que ser a largo plazo. Puede ser corto, mediano, pero en cualquier momento eso se paga. Eso es todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. No olviden suscribirse, comenten y hasta la próxima. Recuerda que con tu contribución en Patreon estarás apoyando todos mis canales de YouTube. Sin más que hablar, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta pronto.